Creo que cuando uno comienza a practicar la verdadera moral, y cuando uno comienza a demostrar con hechos los principios éticos, saltan muchos que no tienen valores. Traerme acá para juzgarme por una supuesta vacancia porque he incurrido en algún supuesto párrafo de la ley de municipalidades no es otra cosa que una persecución política. Y eso se demuestra porque hoy día los abogados no han dicho nada nuevo. Pero ¿quiénes están detrás de esto? ¿Quién es el señor Vázquez Reátigui? El señor Vázquez Reátigui, de acuerdo a un video que yo puedo demostrar, es un operador del señor Santiago Mozo, anterior alcalde de este distrito. ¿Quién es el señor Salvatierra? El señor Salvatierra, de acuerdo a este reporte, ha trabajado para el municipio de Villa El Salvador hasta el mes de diciembre del año pasado. La señora Matilde Bustamante yo no lo conozco, pero creo que lo están utilizando. Son los enemigos, señor presidente, de esta gestión, que están asustados, que no quieren que se haga trabajo, que no quieren que Villa El Salvador cambie, que no quieren que empiecen las obras, y usan entonces a sus operadores para desmoralizarnos, pero no lo van a conseguir, no van a romper la moral, porque somos hombres de principios, hombres con visiones, y nuestro equipo, aun cuando me tuvieran que vacar, el equipo va a continuar, y eso no nos va a salvar de los cambios de Villa El Salvador. Pero vayamos a la ley, y yo le pediría a los abogados, sobre todo al señor Valer, al doctor Valer, que para discutir los términos legales no se necesita insultar, y menos acusar gratuitamente, porque sencillamente él es un profesional y debió saber que lo que ha dicho es realmente falso. Pero vamos a distinguir las cosas para entenderlo. Yo no soy abogado, soy economista de profesión, pero con una simple lectura de las normas legales entiendo perfectamente lo que dice. Cuando se habla de domicilio se están confundiendo dos términos que los abogados y que un estudiante de Derecho del primer ciclo, sino que nos diga el señor Walter Quispe que es estudiante de Derecho, estoy equivocado. Cuando se habla de domicilio, hay dos figuras jurídicas que hay que tenerlas clarísimas. La primera es residencia efectiva o residencia habitual, y eso se refiere al lugar donde vivo o donde pernoto, o donde vivo con mi familia. A eso se refiere residencia efectiva o habitual, artículo 33, doctor, del Código Civil. Y cuando hablamos de domicilio múltiple, hablamos del artículo 35 del Código Civil, que dice que una persona o se define como domicilio múltiple al lugar donde uno realiza sus actividades, ya sean profesionales, empresariales, políticas, sociales o de cualquier otro tipo. Eso no lo dicen, porque sencillamente no les conviene y tienen que ganar su sueldo, y eso está claro. Entonces, en esa perspectiva, ¿qué han demostrado? O sea, ¿qué han venido a demostrar acá? Residencia efectiva. Yo nunca lo negué. Yo dije en la radio que yo vivo en Villa El Salvador, y lo repito y lo recalco. Vivo en Villa El Salvador. Esa es mi residencia efectiva. Nunca he mentido, y no acostumbro a mentir, ni a engañar. Esa es lo que me diferencia de los políticos que han dirigido este distrito y que han abusado y han vivido de este distrito y que con justicia Vargas Llosa los llamó cacasenos y bribones. Esa es la gran diferencia. Pero cuando hablamos de domicilio múltiple, y no lo digo yo, lo dice el Jurado Nacional de Elecciones, y lo voy a leer para que ustedes esto no crean que yo estoy inventando términos para defenderme. En la tacha contra el doctor Curi, el Jurado Nacional de Elecciones define estos dos conceptos clarísimamente. ¿Y por qué lo hace? Porque el doctor Curi echa mano al domicilio múltiple en forma equivocada. Porque los presidentes regionales tienen que tener residencia efectiva en el lugar donde trabajan. Es decir, no pueden mostrar domicilio múltiple. Solo existe una excepción en su caso de los presidentes regionales, que sean docentes. Es decir, en otras palabras,
que si el señor Curi hubiese enseñado en cualquier instituto, universidad o colegio, en Lima, hubiese sido candidato y no lo hubiesen tachado, porque la ley le permite, cuando hable de domicilio múltiple. En mi caso, cuando hablamos de domicilio múltiple, con solo estudiar en Villa El Salvador, en 1, 2 o 3 veces a la semana, ya está justificado mi domicilio múltiple. Pero eso no están viniendo aquí a poner en tela de juicio. Lo que ponen en tela de juicio acá es mi residencia efectiva, y ellos han reforzado la idea de residencia efectiva porque tiene todos los documentos vistos y por haber. Pero voy a leer lo que dice el jurado respecto a eso. Dice: como advertimos, los citados dispositivos hacen referencia a domicilio y no a residencia efectiva cuando se refiere al caso de Curi en el Callao. Requisito que se exige en el caso de los candidatos que postulan para cargos de gobiernos regionales de conformidad con el numeral 1, artículo 13 de la ley 27683, ley de elecciones regionales. En este contexto cabe tener en cuenta dicha distinción y advertir que residencia es el lugar donde la persona vive usualmente, sola o con su familia, mientras que domicilio múltiple resulta el lugar donde se ubica la persona para sus efectos civiles, que pueden coincidir o no con la residencia habitual. Está clarísimo, está clarísimo. Yo no he evocado residencia efectiva, han venido a cuestionar mi residencia efectiva, pero están equivocados, porque sencillamente nunca lo he negado. Pero todos ustedes son testigos, todos los empresarios que me conocen. Yo he trabajado en el Scotiabank, en el Parque Industrial por muchos años. Asesoro empresas en Villa El Salvador. Hago mis actividades políticas, sociales, aquí en Villa El Salvador. Todos son ustedes testigos. ¿Está o no demostrado que tengo domicilio múltiple? Está demostrado. Pero claro, quieren confundirnos con conceptos equivocados y atacan a las personas, no atacan a los conceptos. No se defienden con ideas. Vienen con armas que utilizan los políticos tradicionales a querer confundir al Consejo. Pero vayamos al tema de residencia efectiva. En efecto, vuelvo a repetir, y si tienen que grabar, doctores, para que lo puedan presentar al jurado. Mi residencia efectiva es en Surco, en la calle 2, número 317, departamento 402. Esa es mi residencia efectiva. Ahí voy a pernoctar. Mi domicilio múltiple es en Villa El Salvador, pero como no está en cuestión la figura de domicilio múltiple en esta sesión, yo no tengo por qué explicar, ni tengo por qué demostrar. Porque además, señores regidores, ustedes lo conocen, la prensa lo conoce, todos me conocen que desarrollo mis actividades en Villa El Salvador. Pero volvamos a lo que nos han traído acá, porque los demandantes en la parte jurídica o en el derecho o en la jurisprudencia legal, el que marca la cancha donde uno tiene que jugar son los demandantes. Y aquí me han traído por el artículo 22 y el inciso 5. Y el inciso 5 dice que en casos de domicilio deberíamos entonces ser vacados. Si yo viviera en Villa El Salvador y hubiese engañado, y agradezco y quiero aprovechar para agradecer acá a todos aquellos pobladores de Villa El Salvador que con mucho cariño han querido darme contratos de alquiler, han querido darme formas de residencia para hacer eso de residencia efectiva acá. Yo no acostumbro a eso. Si ustedes lo acostumbran, yo no. Pero cuando hablamos de residencia efectiva, ya pasó el tiempo. Porque el jurado especial, cuando nos presentamos de candidatos, cuando nos presentamos con un partido, hay dos filtros. El primer filtro es el partido y el segundo filtro es el jurado especial de elecciones del Cono Sur. En ninguno de los casos se me observó. Y no se me observó porque yo cumplí con presentar mis documentos que apuntaban a señalar dónde era mi domicilio múltiple, no mi residencia efectiva. ¿Está claro entonces que yo no mentí? Está claro entonces que siempre he practicado la verdad. Y si por decir la verdad quieren vacarme, háganlo. Cargo o sin cargo, voy a seguir trabajando por Villa El Salvador como lo vengo haciendo desde el año 85.
No es de ayer mi participación en Villa El Salvador. Es de muchos años. Y a diferencia de muchos políticos que hacen, o de malas personas que hacen política en Villa El Salvador, que se aprovechan de sus cargos para apoderarse de propiedades, de bienes de Villa El Salvador, yo no me he apropiado de nada. Y lo que he dado y lo que he contribuido ha sido por el bienestar de Villa El Salvador. Esa es la diferencia. Entonces no hay motivo para vacancia, porque el plazo de tacha ya pasó. Porque el plazo de tacha solo se pudo haber dado 3 días después que el jurado publicó la lista. Entonces, ¿por qué no lo hicieron? Entonces, ¿por qué han esperado desde que pase 1 año o 2 meses para que recién presenten ahora la supuesta tacha? Pero voy a finalizar diciendo algo más. Según la ley de municipalidades, el artículo 22 y el numeral 5 hacen una distinción sobre el tema del domicilio múltiple. Y dice que si una persona que vivía en Villa El Salvador, o que dijo que vivía en Villa El Salvador siendo autoridad, se cambia de domicilio, puede recurrir al domicilio múltiple. O sea que no son excluyentes, o sea, no son determinantes, como decía el doctor, que si vivió en Villa El Salvador, ya no vive en Villa El Salvador, por lo tanto hay causal de vacancia. Mentira, señor. Eso no es verdad. Porque está aclarado el inciso 5 que dice que si hay domicilio múltiple no hay causal de vacancia. Muchas gracias. Su nombre, discúlpenme esto, pero creo que esa es la manera de debatir. Esa es la manera de debatir con ideas. Y le voy a contestar su pregunta. No contesté anteriormente porque no está en cuestión el domicilio múltiple. Aquí ustedes han marcado la cancha y han dicho, el señor vive en Villa El Salvador y ha cambiado de residencia efectiva, vive en Surco y ha cambiado de residencia efectiva a Villa El Salvador. Esto en ningún caso ha ocurrido. No está en cuestión el domicilio múltiple acá. Si lo estuviera, yo lo hubiese demostrado. Pero como no está en cuestión, no estoy obligado, y ustedes lo saben. Pero voy a responderle su pregunta. Usted, cuando en la anterior vacancia del señor Vázquez de Atigui, que se ha adherido también a esta vacancia, yo me di cuenta que era muy probable que por desconocimiento o por ignorancia vayan a ir también al tema de la vacancia por domicilio. Por eso es que yo comencé, antes yo recibía acá, cuando venía me entregaban mis convocatorias, me entregaban mis convocatorias y yo lo recibía acá. Pregunte usted a cualquier funcionario del municipio que entrega los documentos y conoce mi casa. Jamás han entregado, excepto el jurado, porque yo pedí que ahí fuera. No hay cambio de domicilio, porque lo único que he hecho es poner, cuando nos han entregado, siempre o a mí, a otras personas que han estado en el lugar donde yo tengo el domicilio múltiple, le hemos puesto recibido. Eso es así. No hay cambio de domicilio. O sea, no estamos cambiando la residencia efectiva por la residencia de Surco a Villa El Salvador. Nunca se ha hecho eso. Lo que se está diciendo, yo tengo como domicilio múltiple, y lo digo acá. Esa figura es la que yo manejo. Y para evitar que ocurra esto, comencé desde un momento a poner, di la orden que comenzaran a poner recibido cuando entregaran documentos. Y por eso aparece la dirección. Y segundo, aquí quiero descargar algo, porque cuando uno no tiene ideas, cuando uno no estudia, cuando uno no revisa los documentos a conciencia y profesionalmente, caen acusaciones gratuitas que buscan denigrar a las personas más que resolver y atacar las ideas, a tocar las figuras políticas o figuras jurídicas como debió haber sido hoy día. Entiendo que tienen una misión, pero esa misión no puede terminar dañando el honor y el prestigio de las personas. El señor Guido Íñigo no vive ahí. Y es cierto lo que ha dicho el doctor, es otra persona. Pero en su afán de querer demostrar lo indemostrable, atacó a nuestro alcalde innecesariamente. Esa no es ser profesional, doctor. Y usted debería, como una persona mayor, dar el ejemplo. No usar argumentos para atacar a las personas sin tener el mayor conocimiento. Y usted como abogado, señor Valer, sabe la diferencia entre residencia efectiva y domicilio múltiple. No puede venir a tratar de sorprendernos, si no usted sería un mal profesional. Muchas gracias.
Agencia de Noticias Amigos de Villa, www.agenciadenoticias.amigosdevilla.org. Edición y producción Dante Abad Zapata. Email das@amigosdevilla.org. Teléfono 99 32 36 888.